A veces pienso que llevamos años hablando de lo mismo y aunque los rincones, los libros y los espacios importan, me inquieta que la conversación no siempre se abra a lo que pasa cuando alguien se sienta a leer, porque es precisamente ahí donde para mí cambia todo. Soy Mel y esto es Leer sin Drama, un espacio para madres, maestras y mediadoras como tú que quieren acompañar la lectura con más calma, más presencia y mucho menos drama. En esta segunda temporada la brújula apunta hacia la conversación que forma lectores. Y como de costumbre, todos los martes nos encontramos aquí para pensar juntas cómo hacer de la lectura un lugar seguro y vivo, y donde leer y escuchar también importan. Han pasado varios meses desde el último episodio, lo sé. Algunas personas me escribieron preguntando cuándo volvía. Y la verdad es que no fue una pausa planificada, pero sí fue una pausa que me puso a pensar con más claridad una pregunta que me viene rondando hace tiempo. Así que hoy quiero despegar por ahí. Y es que creo que estamos confundiendo enseñar a leer con formar lectores. Y no es lo mismo, confieso que me inquieta y mucho. Enseñar a leer tiene que ver con decodificar, avanzar habilidades y responder correctamente, pero formar lectores se relaciona con algo más complejo. Tiene que ver con construir significado y desarrollar criterios, porque más que entender un libro, lo importante es poder experimentarlo, poder pensar con ese libro, decir qué te sorprendió, qué te incomodó, qué cambiaría. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente el tipo de acompañamiento que estamos necesitando. En el 2009 me estrené como maestra y desde el principio me inquietaron los retos y los rezagos que manifestaban muchos estudiantes, sobre todo porque sus destrezas no iban a la par con las exigencias del Departamento de Educación. Desde entonces empecé a acercarme cada vez más a la conversación sobre lectura, especialmente aquí, a nivel local en Puerto Rico. La conversación siempre ha existido en bibliotecas, en escuelas, en proyectos comunitarios, en grupos pequeños que han sostenido esta causa con muchísimo compromiso. Y en aquel momento, en el 2009, se hablaba mucho de rincones de lectura, de la luz, de cómo acomodar los libros, de la accesibilidad, de la postura del cuerpo, de los cojines y todo eso que importa. Pero 15 años después sigo escuchando en gran medida la misma conversación. Y es ahí donde yo me detengo un momento, porque hay algo que no termina de cuadrarme. Insisto, el espacio es importante, porque el espacio prepara, pero el espacio no transforma por sí solo. Y esto no lo digo como una opinión personal. La investigación en comprensión lectora lleva décadas mostrando que el pensamiento se organiza en diálogo, que el significado se amplifica cuando se comparte y que leer no es solo decodificar, sino conversar con lo leído. Entonces la pregunta no es si tenemos suficientes rincones, la pregunta es, ¿estamos dedicando el mismo esfuerzo a activar la conversación que a organizar el espacio? Porque lo que transforma es lo que pasa cuando alguien se sienta a leer y cuando alguien más decide escuchar. Enseñar a leer responde a la pregunta, ¿puedes hacerlo? Formar lectores responde a otra. ¿Quieres hacerlo? ¿Te pertenece lo que lees? ¿Puedes pensar con eso? ¿Puedes sostener una relación con los libros en el tiempo? Y esa segunda parte casi nunca se evalúa porque es más lenta, más difícil de medir, más cualitativa. Y vivimos en un momento donde pareciera que necesitamos que todo pueda traducirse rápido en resultados, números o métricas. ¿Cuántas palabras por minuto? ¿Cuánto avanzó? ¿Qué nivel alcanzó? Pero la experiencia lectora no siempre ocurre a esa velocidad.
A veces una conversación tarda días en hacer sentido. A veces un libro regresa años después y sin embargo es ahí donde realmente se construye la relación con la lectura. Si esta semana solo pudieras hacer una cosa distinta, no cambies el libro, no cambies el currículo, no cambies el rincón. Después de una lectura, haz una sola pregunta abierta. Por ejemplo, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué parte se te quedó dando vueltas? ¿Hubo algo que no esperabas? Si pudieras cambiar algo de la historia, ¿qué cambiarías? Y luego espera, solo una pregunta, no completes la respuesta, no la traduzcas, no la conviertas en examen. Puede que al principio haya silencio, eso también forma parte del proceso. Y es que el lector, el escucha, está pensando, está cocinando sus ideas. A veces el silencio también forma lectores, sobre todo porque si no han tenido esta experiencia de conversar sobre la lectura, tienen miedo a que su respuesta sea incorrecta. Dales espacio, dales espacio. Quiero dejarte con esto. Si sabemos que el significado se construye en diálogo y si formar lectores implica algo más que enseñar habilidades, ¿estamos creando espacios reales para conversar o seguimos confiando en que el rincón haga el trabajo por nosotros? Si este episodio te hizo pensar, compártelo con alguien que esté acompañando la lectura en su casa, en su salón de clase o desde una biblioteca. Y si quieres seguir explorando esta pregunta conmigo, sígueme aquí para continuar esta conversación la próxima semana. El martes que viene vamos a profundizar en algo que quedó flotando y por qué la conversación no ha sido reconocida como una herramienta cognitiva legítima. Yo soy Mel y esto es Leer sin Drama, una conversación de Leo Libros. Nos seguimos escuchando todos los martes. Hasta la próxima.